Hola, Dios los bendiga a todos en esta hora, una vez más en este espacio con ustedes. Hoy vamos a trabajar un tema que son amuletos proféticos. Porque muchas veces nosotros pensamos que solamente los que tienen amuletos son los brujos, de pronto los católicos y una cantidad de grupos que podemos decir budistas y otra cantidad de grupos que pueden haber o religiones. Hay veces nosotros los creyentes vamos creando amuletos proféticos y vamos a mirar esto y es un tema muy amplio también espiritualmente. Cuando hablamos de proféticos, cuando se habla de profético, la gente muchas veces entiende como que es algo bueno y que viene de parte de Dios. Cuando hablamos de profética, la Biblia es profética toda. La Biblia siempre nos va a guiar a temas actuales o a temas que todavía no han sucedido sobre la sociedad y sobre la tierra. Este tema de lo profético es un tema de una línea muy delgada donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque lo profético es una de las esferas más altas que puede haber en lo espiritual, donde debe haber muchas bases espirituales, donde debe haber mucho conocimiento del mundo espiritual y con qué estamos tratando. Cuando estamos entrando a aguas proféticas, estamos entrando al área más compleja y más profunda de la palabra de Dios, es a entrar a esa parte de la revelación más profunda de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene niveles de revelación y cuando hablamos de lo profético estamos entrando a profundizar y a mirar enigmas que hay en la palabra del Señor o códigos ocultos en la palabra del Señor que vayan de acuerdo al estándar de la palabra del Señor. Nosotros hoy en día vemos que lo profético está muy de moda y todo el mundo le gusta lo profético, todo el mundo quiere entrar a fluir en lo profético, pero es una línea muy delgada, que si se sale de ese estándar de la palabra del Señor, pasaría de lo profético a lo que es la brujería y la hechicería cristiana. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esa parte. Con esto no digo que no creo en el mover del Espíritu Santo. Nosotros creemos mucho, creemos en la liberación, en los milagros, creemos en las manifestaciones del reino de Dios, pero creemos que el pueblo también necesita ser formado. Creemos que hay unos peligros que se infiltran dentro de la iglesia, dentro de las cosas espirituales, que si nosotros no las sabemos discernir, eh, vamos a caer en cosas que no vienen de parte de Dios. Cuando hablamos de amuletos proféticos, también estamos hablando de esa parte que hay gente que se cambia el nombre y que ya dice que es el tercer Elías, o sea, que vinieron a restaurar todas las cosas en la tierra. Yo he conocido gente así y que hay otros que es uno de los Elías y que hay cuatro en los 4 puntos cardinales y que a cada uno se le delegó un área geográfica del mundo para restaurarla. Entonces, y ese tipo de personas, yo he tenido la oportunidad de tratar con esas personas y manejan espíritus de adivinación tremendos y en esa línea profética pues caen en cosas muy raras que son matando demonios a punta de bala, tirando granadas y una cantidad de cosas. Pero sí, esa es muy evidente, pero hay otras más camufladas y más encubiertas, que nosotros muchas veces no las descubrimos fácilmente. Cuando hablamos de un amuleto, estamos hablando de que podemos caer en idolatría y eso es muy tremendo. La idolatría, que es poner un objeto, bajar la mirada. Un amuleto es bajar la mirada del eterno, bajar la mirada, poner la fe en algo que nosotros nos podemos apoyar. Y hoy vamos a entender esto, hasta dónde van los lineamientos de la palabra del Señor. Es un tema muy amplio, pero vamos a mirar hasta dónde van los lineamientos de la palabra del Señor. Todo lo que no vaya de acuerdo a la escritura de Dios no va avalado de acuerdo a lo que el Padre estableció. Y si no va avalado por el Padre, pues va a empezar a ministrar espíritus contrarios, espíritus de destrucción, espíritus de confusión, espíritus de ruina, espíritus de ceguera,
y una cantidad de cosas que van a empezar a operar, espíritus contrarios, destructores, que van a empezar a operar en contra de nosotros. Mire lo que dice 2 de Timoteo 2:7, lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. Y considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. O sea, le estaba diciendo a Timoteo que considerara todas las cosas, pues este verso quiere decir que pensara y que meditara a fondo las cosas. Porque es que hay veces nosotros no meditamos a fondo las cosas. ¿Por qué? Porque nos hablan lo que queremos escuchar y no lo que viene de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces me hablaban lo que yo quería escuchar, pero se salió todo del contexto establecido por la palabra del Señor, pero me dieron algo que yo quería escuchar. Ese no es el hecho de que me den algo que yo quiera escuchar, pero si se sale de la palabra del Señor y de todo el contexto de la palabra del Señor, pues me están dando algo que contaminado. Entonces le está diciendo que tenga cuidado con todo esto, que tenga cuidado, que piense, que medite. Hay algo que ha entrado a la iglesia y es algo que se llama el sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? El sincretismo es coger corrientes contrarias y fusionarlas todos, coger corrientes del catolicismo, corrientes de la brujería, coger corrientes del cristianismo, del neopentecostalismo, del mover de Dios y fusionarlas todas con un fin de que sea más atractivo para que la gente venga, para que la gente se sienta más cómoda en todas las cosas. Ahora, entonces en ese sincretismo vemos que hay una fusión de todo. Vemos que estamos en el final de los tiempos, lo hablábamos la vez pasada. Estamos yendo a un sincretismo, o sea, una unión de todas las cosas para adorar un mismo Dios, porque es el mismo Dios para todos. Entonces, ahí se mezcla el satanismo, ahí se mezcla la Biblia, ahí se mezcla la magia blanca, la magia negra, el misticismo, se mezcla una cantidad de cosas, pues una que es muy evidente que nosotros conocemos y es esta, la Iglesia Universal, que es la Iglesia Universal que también conocemos que en la televisión, que se llama Pare de Sufrir. Entonces, esta iglesia es una iglesia que fue fundada en 1977 por este brasilero Edir Macedo, y él hizo, esta iglesia es una iglesia de un sincretismo que coge muchas doctrinas y las funciona. Entonces, para que ideas opuestas para que armonicen. Y que dice la palabra del Señor dice que qué comunión tiene la luz con las tinieblas. La luz y las tinieblas nunca van a armonizar, siempre van a traer destrucción. Entonces ellos fusionan, toman elementos del neopentecostalismo, o sea, del mover de Dios, que es el neopentecostalismo, traen de ese mover de liberación, de sanidades, y todo esto del mover del Espíritu Santo de Dios. Eso está bien. Cogen del catolicismo popular y de los cultos afrobrasileros, especialmente de la Umbanda, que significa en un sentido mágico y en una propuesta de negocio con Dios. Parece una iglesia cristiana, pero acá en este lugar pues se entregan muchos amuletos mágicos para lograr la curación, la liberación, la prosperidad material. Podemos ver la entrega de ¿qué? Del jabón de la descarga. Ahí dan un jabón para que usted se descargue, se bañe con el jabón. La rosa milagrosa también, la llave de la victoria, la sal bendecida por el Espíritu Santo de Dios. Y vemos una cantidad de cosas, también el vaso de agua, que es cuando están orando, que ponga el vaso de agua y se lo tome después de la oración y que va a ser sanado. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que evaluar todo eso, porque no solamente en esta iglesia, entonces pasa este tipo de cosas. También entregan el agua del Jordán, que también el agua es que el Jordán también la entregan, porque tiene actitudes, o sea, que el agua del Jordán también como algo pues mágico, pero no es el agua del Jordán. Haciendo una investigación encontraron que era un agua que cogían de Panamá y le ponen que es el agua del Jordán. Entonces muchas veces
se somatiza a las personas y creen que están recibiendo, o sea, el nombre o las cosas, otros actos mágicos también que hacen como actos mágicos salvadores, tocar el manto sagrado, pasar por la puerta de la victoria y pisar sal. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Mire, la palabra del Señor nos habla de que hubieron actos proféticos en la palabra del Señor. Todos esos actos proféticos tuvieron un propósito, pero fue un propósito en un tiempo establecido por el Señor. Nosotros no podemos coger actos proféticos y cosas a la ligera, hacer lo que nosotros queremos hacer, porque muchas veces dices que Dios me habló, pero la verdad es Dios me habló o es un sentimiento o una voz de querer impactar, porque es que esa es la otra. Muchas veces queremos salir con algo nuevo para impactar, para marcar una pauta en una generación con una nueva revelación, entre comillas, con unas nuevas formas de nosotros poder entrar en la presencia del Señor. Entonces, en todas las culturas, o cristianismo o judaísmo, también hay amuletos. En el judaísmo hay una manito, así como esta, una mano con 5 dedos y tiene un ojo, y esa mano pues se usa también, se usa como un amuleto en el judaísmo. Entonces, no se sabe, esta mano se llama la amba, ha sido interpretada en diversas formas, como los académicos la han ido interpretando para mirar a ver que es como un amuleto judío, cristiano, islámico, y es un símbolo pagano de fertilidad, y lo usan de una manera que mágica o mística, o sea, de una manera mística, los cabalistas como un importante símbolo judío. Los cabalistas lo usan como un importante símbolo judío. Entonces también en esa parte muchas veces caemos, como no hay un conocimiento, como creemos que judío es igual a aprobación de Dios, y tenemos que saber que en el judaísmo también hay gente que tiene mezclas y cosas que no vienen de parte de Dios. Entonces todo lo que es judío no lo podemos tomar también como algo profético y como un amuleto profético, o sea, como algo en donde nosotros poner la mirada o apoyarnos. Por eso le dice Pablo a Timoteo, que era un pastor joven: considera todo, o sea, investiga, date la tarea de pensar y luego vas a actuar, porque nosotros no podemos actuar. ¿Por qué ocurre todo este sincretismo? Porque actuamos, hacemos la repetición de la repetidera sin darnos al lugar de nosotros investigar qué es lo que está pasando. Entonces, cuando nosotros dejamos que esos amuletos proféticos vengan y que no viene de parte de Dios, pues eso va a dejar maldición y una puerta abierta a los espíritus en el lugar donde estamos nosotros. A la iglesia, a la congregación, a la gente en la iglesia, se van a abrir puertas porque se vuelven puntos de contacto. Los amuletos son puntos de contacto por los cuales el enemigo va a trabajar. Entonces nosotros tenemos que tener, no todas las cosas judías son bíblicas, no todas las todo lo que ellos hacen es bíblico, para que tengamos claro eso. Si es judío, entonces es bíblico, no. Y Dios nos dice algo muy claro sobre los amuletos. Dios no quiere que caigamos en la idolatría, porque es un tema muy delicado. Porque entonces, si yo cojo un tema, mire lo que dice Éxodo capítulo 20, Éxodo 24, no te harás imagen ni ninguna semejanza a lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Entonces no te harás imágenes de nada. ¿Y qué es hacerse una imagen? Una imagen no es que usted coja y haga un dibujo. Una imagen puede ser algo en lo que yo estoy poniendo mis ojos, estoy poniendo mi fe, estoy poniendo mi confianza. Eso es una imagen, algo que tengo aquí grabado en mi retina, y que se lleva a mi mente y se procesa como si fuera un bastón en el cual yo apoyarme y poner mi confianza y poner mi fe. Entonces hay muchas clases de idolatría y empieza con los amuletos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de cosas, porque con las cosas espirituales
no podemos jugar. Y si hay idolatría, detrás de la idolatría que hay demonios. Detrás de la idolatría que hay espíritus de error. Detrás de la idolatría se abre una puerta muy grande para que se muevan cosas que no vienen de parte de Dios. Miren, y les voy a hacer varios ejemplos con todo esto. En todo esto, miren, los aceites en los antiguos papiros egipcios, en los santuarios, en santuario dorado, la diosa reina, los misterios de la unción de Egipto, contienen fórmulas para cientos de usos espirituales y físicos de los aceites. Otro uso de los aceites era para consagrar objetos divinos, invocar espíritus o repeler las malignas influencias de los demonios. Esta práctica parece ser costumbre de Persia, Armenia, Grecia, en la historia contemporánea, en la cultura india, para remover enfermedades, mala suerte, posesiones demoníacas, y muchas culturas alrededor del mundo usaron la unción tanto en entornos religiosos como seculares. Mire, los indígenas australianos creían que las virtudes de una persona muerta podían transferirse a los sobrevivientes si se frotaban con su grasa intestinal. O sea, una persona muerta, si se frotaban con la grasa intestinal de un animal, pues lo podían adquirir eso. Y lo mismo, del mismo modo, los árabes del África se ungían con la grasa de león para ganar valor. Y en la mitología griega, la ninfa del mar Tetis ungió a su hijo mortal Aquiles con ambrosía para hacerlo inmortal. O sea, hay que tener mucho cuidado con todo este tipo de cosas. Mire, hay algo, la palabra del Señor nos autoriza a ungir con aceite. Pero el aceite tampoco no se puede convertir en un amuleto. Ahora, porque mucha gente dice, deme aceitico para ungir, para ser prosperado. No, la palabra del Señor me dice que si yo obedezco en Deuteronomio la voz de Dios, voy a ser prosperado. El aceite también, el aceite se usa para ungir a los enfermos, para ungir. Dice que si alguien está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, únjalo con aceite, pero mire todo lo que se puede abrir, todas las puertas que se pueden abrir. La palabra del Señor en Éxodo también dice que Dios dice que no se puede reproducir el aceite de la santa unción. ¿Qué es reproducir el aceite de la santa unción? Bregar a coger las especies que hay y fabricar ese aceite y cogerlo y yo hacer una copia del aceite de la santa unción. Yo sí puedo ungir con aceite de oliva, pero no reproducir el aceite de la santa unción que fue solamente, Dios dio la instrucción solamente para ungir a Aarón y a la familia de Aarón, a los que tienen el sacerdocio. Pastor, es que yo soy pastor y entonces lo puedo hacer. No, la palabra de Dios lo prohíbe y prohíbe eso. Entonces cuando nosotros nos saltamos los parámetros de Dios porque somos hijos de Dios y porque nos movemos en lo profético y conocemos el mundo espiritual y entonces podemos hacer lo que queramos. No podemos hacer lo que queramos porque dice que el aceite también, o cuando se altera la función para lo cual fue creado o para lo cual fue establecido, se abre una cantidad de puertas. Lo que está diciendo que estas culturas paganas lo usaban para invocar espíritus, para transferir la fuerza de un muerto hacia otro. Entonces tenemos que mirar, o sea que el aceite sí es un punto de contacto, el aceite es un punto de contacto muy tremendo y nosotros tenemos que mirar, claro, el aceite se puede usar, claro que sí, la palabra del Señor nos autoriza, pero no reproducir el aceite de la santa unción. Dice acá en Éxodo 30:33, dice así, Éxodo capítulo 30:33. Dice, cualquiera que compusiera un ungüento semejante y pusiere de él sobre extraño, será cortado entre el pueblo. Entonces está hablando que cualquiera que haga un aceite, acá habla del aceite de la unción y el incienso, está hablando que cualquiera que haga eso, pues no va a recibir bendición.
hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas, porque entonces ve uno que reproducen, le echan aromas y cosas. Usted dirá, pastor, tan religioso. No, yo me baso en lo que dice la palabra del Señor. Yo me baso en lo que dice la Biblia, y lo que dice la Biblia, tenemos que tener mucho cuidado con lo que dice la Biblia, porque nosotros muchas veces tenemos que tener mucho cuidado en alterar las cosas o interpretar las cosas a la manera de nosotros. Entonces levantamos ¿qué? Amuletos espirituales. Entonces, con esto ¿qué estoy diciendo? ¿El aceite es malo para ungir? No, no es malo, nunca sería malo el aceite de oliva. Nunca es el uso que nosotros le damos, o la confianza en la cual nosotros estamos poniendo. Le estamos poniendo más. Entonces, si oran por mí no me ungen, entonces no sirvió la oración. Que muchas veces puede pasar eso y dice, ay, pero yo quería era que me ungieran con el aceite que está en el altar, que es especial. No, hay momentos donde no se va a orar con el aceite, hay momentos donde vamos a orar, vamos a pedirle al Eterno para que usted tenga la confianza en Dios y no en el aceite, porque mucha gente llega a la iglesia y dice, ay, deme ese aceitico que hay allá en el altar, porque para yo ungirme, que yo sé que yo me voy a sanar. No, hay que enseñar al pueblo, yo creo que hay que enseñar al pueblo. No, y esto es muy importante, o sea, de todo esto hay que aprender. Y seguramente muchas de las cosas que vamos a hablar o que estamos hablando ya las hemos escuchado, pero viera que hay temas que no siempre le alcanzan a subir a la persona, o sea, hay que volverlo a escuchar hasta que venga la revelación. A ver, en este tema de los amuletos tenemos que hablar de dos conceptos. Uno es qué es un amuleto y otro qué es un oráculo, porque hay diferentes formas y enfoques en los cuales podemos traspasar la línea que Dios nos dijo hasta dónde iba ese límite, y si no entendemos estos dos conceptos, pues no vamos a entender qué nos pudiera ocurrir a nosotros en cualquier situación. Primero que todo, el amuleto, lo que decía ahora mi esposo, decíamos que es un objeto al cual se le atribuye un poder mágico capaz de dar suerte, de dar salud, de dar algún beneficio. ¿Cierto? Eso es lo que el enemigo quiere, que bajemos la mirada del Eterno y que pongamos nuestra confianza en algún objeto. Pero viene el otro concepto que es un oráculo, y oráculo es un instrumento reservado por Dios para un momento específico o para un fin específico. ¿Qué puede ser un oráculo? Un don es un oráculo, es un instrumento que Dios va a usar para un fin. Un siervo de Dios que Dios use para soltar o una sanidad o una palabra profética a una persona, en ese momento es un instrumento de Dios, es un oráculo de Dios. Las visiones, Pero los eso puede dar sueños. para confusión. Bueno, O pues sea, estamos hablando de instrumentos en un momento específico que Dios use. Por eso es que vamos a trabajar este tema, porque cuando ese oráculo, ese instrumento, se usa de una manera que trastoca ese instrumento, o sea, va más allá del límite, eso ya pasa, deja de ser un instrumento de Dios para convertirse en un instrumento de las tinieblas. Por eso todos estos temas hay que hablarlos con claridad, porque siempre ha habido idolatría. Nosotros cuando salimos de la iglesia tradicional, salimos de mucha idolatría, y a veces nos quedamos en el concepto de que tener imágenes y adorar esos ídolos era todo lo que involucraba idolatría. Y aquí Dios es un Dios celoso, idolatría es todo lo que desplace a Dios, todo lo que le quite la mirada, lo principal, nuestro fin, nuestra esperanza, nuestra fe. Toda nuestra mirada tiene que estar en el Eterno. Cuando algo es movido, es trastocado, y cuando se ceden a otras cosas, que es lo que vamos enseguida a hablar, ahí se comienza a pasar de un instrumento de Dios a ser un instrumento de las tinieblas, a ser un oráculo de Dios, a ser un oráculo de las tinieblas. Y ya cuando un instrumento de Dios se violenta, se trastoca, se convierte en lo que decíamos ahora, en un amuleto. Entonces sí tenemos que evaluar y revisar muchos frentes, porque hay mucha clase de situaciones donde esto puede ocurrir, ¿cierto? Y entender que idolatría es mucho más que tener un ídolo. Ahora,
Estos instrumentos son recursos de Dios, pero que Dios usa para un momento específico. Vamos a ver un ejemplo. ¿Y qué pasa cuando yo trastoco ese instrumento que Dios usó en ese momento y paso unos límites y bajo la mirada del cielo y la pongo en ese instrumento? Llámese en un don también. O no el pastor, que si O, no ora por él, entonces que Dios no lo va a tocar. Por Que eso es, quería hablar de esa parte, ujú. porque a veces, como te digo, salimos de los ídolos de yeso y ya venimos a poner la mirada en un ser humano, ¿no? Entonces, a una persona de autoridad sí merece honra, merece respeto y nos debemos sujetar, pero hasta ahí, mi confianza no va a estar ahí. Y si no me atendieron o no oraron por mí, pues que Dios sigue siendo Dios y Dios usará a alguien más o él mismo lo hará sin necesidad de un instrumento, pero el pueblo de Dios tiene que tener toda su mirada en él. De ahí que es muy peligroso cuando se pone la mirada en un hombre o en una mujer porque de Dios, porque el día que esa persona se desvíe, entonces consigo, con ellos mismos se van masas de personas que pusieron ahí su mirada, mientras que si la mirada estaba en el Eterno, pues uno va a poder discernir qué pesar, me sirvió mucho, Era fue un muy ser útil en humano. un tiempo, pero se desvió y yo tengo que seguir con mi mirada en el cielo. Entonces vamos a ver varios ejemplos, digamos, de oráculos o instrumentos que Dios usó en un momento específico para un fin específico y ya. No era en ningún momento para que el pueblo empezara a caminar en idolatría con ese instrumento. Uno de estos ejemplos está en Números capítulo 21, versículo del 7 al 9. Dice que entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado mal contra Yahweh y contra ti. Ruega a Yahweh que quite de nosotros estas serpientes. Habían unas serpientes que los iban a morder y al que lo mordiera esa serpiente iba a morir. Y Moisés oró por el pueblo. Y Yahweh dijo a Moisés, hace una serpiente ardiente. Mire pues, una instrucción. Eso fue la serpiente en este caso que Moisés hizo por orden de Dios. Fue un simple instrumento. Escuche, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Tremendo, y esto tiene que ver, esto es como una, ¿cómo se dice? Analogía, alegoría, Es algo profético. que tiene que ver con Yeshua, porque en Juan capítulo 3 del 14 al 15 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces esto es como muy fuerte y uno dice, bueno, ¿y cómo estaban comparando ahí a Yeshua con una serpiente? Es que la serpiente en ese momento Dios la puso como un instrumento para que todo el que la mirara se librara de la muerte por la mordedura de la serpiente, de las serpientes venenosas. Entonces, pues esto es una forma de ver a Yeshua en su faceta de humillación, de cuando él fue humillado y murió por nosotros, ¿cierto? Entonces aquí no Y, hay pues lugar ahí a y lo confusión. otro, cuando pusieron la serpiente en alta, no era la serpiente en sí, es algo simbólico, donde Dios estaba diciendo, miren hacia el cielo, pongan la mirada, lo mismo en Cristo, o sea, debe ser levantado, pongan la mirada en el autor y consumador de la salvación, y ahí va a haber que vida y vida eterna, lo mismo allá. La pusieron en alto, como quien dice, pongan la confianza en el Eterno, no en la serpiente. Miren hacia arriba quién es el que los está salvando, quién es el que los está, quién es el que los está salvando, quién es el que les está dando la fe para que crean que van a ser salvos. O sea, era poner la mirada arriba, no era en sí la imagen o eso lo que estaba sucediendo, sino que pusieran la mirada detrás de eso. Había una interpretación más profunda de poner la mirada allá arriba en el Eterno. Exactamente, como cuando dijo Yeshua, y todo aquel que crea en mí vivirá. Y aquí era, y todo el que mire la serpiente será librado de la muerte. Dios es un estratega a la hora de enseñarnos principios.
Entonces, ¿qué pasó ahí con esa serpiente? Fue una forma, un instrumento de Dios mostrarle misericordia al pueblo que habían pecado, de mostrarle salvación y de mostrarle liberación en ese momento. Pero entonces, mire lo que pasa con el pueblo, muy dado a la idolatría como nos pasa a nosotros. Luego de que se acabó esa plaga de serpientes y luego de que ya no había peligro, ¿sabe qué hizo el pueblo? Comenzó a idolatrar esa serpiente de bronce que había hecho Moisés. Entonces aquí yo creo que me entienden perfectamente. Dios usó eso para un fin específico, pero al pueblo no le fue suficiente. El pueblo ya cogió lo que era solo un instrumento temporal, parcial, para un fin, y empezaron a idolatrarlo. En Segunda de Reyes capítulo 18, versículo del 1 al 5 dice: en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. Bueno, y dice el 3, hizo lo recto ante los ojos de Yahweh, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Y dice el 4, él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera. E hizo pedazos, escuche esto, la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. Y la llamó Nehustán. Imagínese, desde ese tiempo en que había hecho Moisés la serpiente hasta en el tiempo de los reyes, todos esos años el pueblo se volcó a idolatrar esa serpiente. Entonces a veces decimos, ay, tan idólatras los israelitas. No, todos somos muy tendientes a la idolatría y por eso todo esto hay que revisarlo. Todos estos temas hay que trabajarlos. Mire, el oráculo, un oráculo se puede usar como un instrumento para el reino de la luz o el reino de las tinieblas. Y si se usan las tinieblas, para el reino de las tinieblas, ahí es donde se vuelve un amuleto. Hay muchos objetos que son bíblicos, que existieron y que tienen un valor espiritual. Claro, digamos la menorá tiene un valor espiritual, que es el candelabro, ¿cierto? La cruz, sabemos qué pasó en la cruz, pero de ninguna manera ir a adorar la cruz. Sabemos que hay que adorar es el que murió en la cruz. La menorá, o que si no tengo la menorá al frente, o que si la tengo que tocar cada que ore, pues si una persona siente la necesidad de hacer eso es porque le está otorgando un poder espiritual a un objeto que no lo tiene y ahí está ya caminando en idolatría. Entonces yo no tengo que adorar la cruz, yo adoro al que murió en la cruz. Entonces la tumba, yo tengo que ir y tocar en Israel la tumba. ¿Y dónde fue esa piedra? No, él ya no está en la tumba, él ya resucitó. O sea, la tumba fue algo temporal donde él estuvo, pero él ya no está ahí. Entonces ese es más o menos el enfoque. ¿Vas a decir algo? No, que la minora hay que también mirar porque hay muchas clases de minora. Hay que saber cuál es, la de los 7 brazos. Y hay una que tiene 9 brazos. Entonces eso es una cantidad de cosas, por lo yo que decía, ahora hablando de todo esto, porque hay muchas alteraciones de muchas cosas, ¿cierto? Y lo que decía mi esposa, pues quería como decir eso, siempre indagar a fondo, indaguemos a fondo el porqué de las cosas, ¿cierto? Y no hacerlas mecánicamente, lo que le dijo Pablo a Timoteo, como quien dice, indague a fondo. Así es, y supongamos con todo lo de Israel, o sea, Israel lo amamos, oramos por Israel, lo bendecimos, aprendemos todo el tiempo de ellos porque llevan estudiando la Torah y la palabra desde el principio, pero Israel también se ha desviado en cosas, entonces no todo porque, como decía mi esposo, entonces judío, entonces ya aprobado y lo están haciendo perfecto, no. Hay que revisar en qué cosas se han desajustado, las han vuelto un oráculo, pero de las tinieblas, un amuleto, y entonces nosotros no podemos, tenemos que coger lo bueno y desechar lo malo. Entonces la bandera de Israel, sí, qué bendición, oremos por Israel, pero no tiene un poder en sí sobrenatural la bandera. No, el único poder viene en el nombre de Cristo. El único poder, ay, si no tengo el aceite, entonces no puedo orar. No, usted para orar no necesita en un cojín y tener, si quiere, la Biblia, que es el oráculo por excelencia del reino
de la luz, donde hay respuestas todo el tiempo y ya, yo no necesito más objetos, más cosas para poder entrar en intimidad con Dios. Entonces, mire, ¿qué pasa en el tema de los siervos cuando se entra a idolatrar un siervo, sobre todo en el tema profético, que hay muchas personas que dicen, no, es que yo quiero y él tiene que tener una palabra para mí, es que yo sé que Dios me va a hablar por medio de esa persona, y entonces el profeta de pronto dice, no, pero yo no tengo pues nada para decirle, sí, yo sé, Dios me dijo que usted me iba a hablar, y si el profeta se deja presionar en el don, cuando no tenía, Dios no le estaba entregando nada para esa persona y se deja presionar en el don, también el profeta ahí puede trastocar, digamos, el don y pasar a abrir puertas que no eran del reino de la luz y hasta ministrar una palabra que no venía de parte de Dios, ¿cierto? Entonces, aún en esas cosas tenemos que ser muy obedientes y muy responsables aún en todo esto del tema de los dones. Y lo otro que miren que no vamos muy lejos, el caso que está ocurriendo en Lagos, Nigeria, que murió este TB Joshua, y en la iglesia se sana la gente porque siguió el mover y la gente dice, gracias Jesús, gracias TB Joshua, como quien dice, siguió sanando a las personas. Entonces son cosas muy delicadas. Y él antes de morir, pues, o sea, la gente ya lo estaba idolatrando de una manera tremenda, y mire que murió muy cortada. O sea, Dios permite muchas veces cuando ya el pueblo empieza como a desviar eso, a idolatrar, llevarse el siervo mejor, porque se desvió y se desenfrenó la cosa, y mire la idolatría. Que le dan las gracias es a él, sabiendo que Dios es el que hace. Entonces también el líder tiene culpa en eso, porque si el líder sabe que eso va a mover las masas, yo no le voy a decir, no, es que él ya no está, él ya murió, él no puede hacer nada. Que está haciendo es el Espíritu de Dios y el legado que Dios permitió que quedara establecido en este lugar. Entonces son cosas muy delicadas en las cuales se mueven espiritualmente. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con todo ese tipo de cosas. Estamos en unos tiempos muy difíciles, muy complejos, donde hay un sincretismo, o sea, hay una mezcla de una cantidad de cosas donde cogemos de todos los lados. ¿Por qué? Porque queremos tener a la multitud cómoda, queremos tener a la multitud en aplausos, queremos tener la multitud en aplausos, y la queremos tener cómoda, escuchando lo que quieren escuchar y yendo en el río que quieren ir, y no en el río de Dios, que esa es la parte. Tremendo, pero entonces aquí es donde viene el hombre de Dios a poner límites y a decir, no, yo no me puedo dejar presionar y no tengo nada para decirte. Porque si empiezo a entrar carne ahí en el don, pues seguramente van a venir palabras y revelaciones, pero no de Dios, porque entonces presioné algo. O sea, lo de Dios viene con libertad, pero cuando yo presiono y presiono, además que ahí me sale otra fuente, pero no de Dios. Entonces hay una responsabilidad grande ahí y enseñarle al pueblo que hay demasiada ansiedad por saber el futuro cuando a veces no manejamos el presente. O sea, no sabemos manejar nuestra vida actual, pero hay un afán de saber qué viene sin solucionar cosas de ahora, en lo presente. Entonces, cosas como esas hay que enseñárselas al pueblo. Ahora, un profeta no se mide por la profecía que da. Un profeta se mide por el cumplimiento de la palabra profética que habló. Dime. No, es que muchas cosas, sino que me... No, hágala. Listo, entonces como madurar en eso, y hay veces que pues si Dios por alguna razón tiene una palabra para mí, qué bendición, pero no que yo estuviera detrás de una palabra, porque entonces a veces pasamos esos límites o a idolatrar o a poner la mirada en un siervo y el siervo a querer quedar bien con la oveja, y entonces va y trastoca un límite y sale dándote algo que antes te va a desviar del camino. Mire, hay otro, esto es un ejemplo supremamente práctico y lo vamos a entender, lo que pasó con Samuel, con Saúl. Mire, en Primera de Samuel, capítulo 28, del 5 al 11, y esto nos puede haber ocurrido a alguno, o ya le ocurrió, le va a ocurrir, y esto es importante saberlo. Mire, dice, y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo, y se turbó su corazón en gran manera.
Y consultó Saúl a Yahweh, pero Yahweh no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Este tema del Urim y el Tumim eran dos piedras que Dios permitió en ese tiempo, y cuando una era sí, otra era no, y cuando se alumbraba la del sí, entonces era sí, o la otra era no, Dios lo permitió en ese tiempo. Ahora no, ¿cierto? Pero entonces mire esto que nos ha ocurrido muchas veces, que estamos en una situación difícil, apretada, necesitamos una respuesta de Dios y Dios se queda en silencio. Y uno dice, pero entonces, ¿cómo hago? Yo le clamo, yo lo busco, yo me le he humillado y no encuentro qué hacer. Entonces ahí Dios también nos está pesando el corazón, como quien dice, bueno, a ver, ¿qué va a hacer entonces? ¿Va a estar quieto esperando o qué va a hacer? Resulta que Saúl, en el 7, versículo 7, dice, entonces Saúl dijo a sus criados, se angustió, se desesperó, Samuel ya se había muerto, el profeta Samuel ya había partido con Dios, entonces él era al que él consultaba, no había nada que hacer. Y dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación. ¿Qué hizo ahí Saúl? Presionar lo profético. Dios no me habló, en sueños tampoco. Ningún profeta tienes que nada para mí. Me tocó ir al otro lado. Plan B. Entonces mire qué pasó. Para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Entonces dice el 8, y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche y él dijo, yo te ruego que me adivines, oiga, por el espíritu de adivinación. O sea, es como decirle, Dios, no me contestó, entonces me voy por donde su enemigo, Otra pero opción. que bajo la respuesta la saco. Que la saco, y dice, y me haga subir a quien yo te dijere, o sea, de entre los muertos, que eso se llama necromancia, que está prohibido consultar los muertos en la palabra. Y la mujer le dijo, he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos, porque recuerden que él iba disfrazado, ella hasta ese momento no sabía que él era Saúl. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Yahweh, diciendo, vive Yahweh, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Y ahí pasa otra escena y otro escenario, pero hasta acá lo importante es que entender cómo la rebelión no sabe menguar, no sabe callar y esperar en Dios, sino que a su manera busca las respuestas. Pero mire la consecuencia, porque cada que trastocamos un límite, viene consecuencia. No, y hay gente que hemos visto que dice que se le aparece gente y les da información y pasan cosas, pero eso no viene de parte de Dios. Eso es muy peligroso y se convierte en lo que estamos hablando, en un amuleto profético sin importar la fuente. Entonces tenemos que revisar las fuentes. Si se le aparecen muertos, debe tener una conexión ni la tremenda con las tinieblas, en la cual atrás hubo mucha brujería y hubo muchas cosas donde hay que renunciar a todo ese espíritu. Y cuando se le habla a una persona de renunciar a su don y menguar, que no viene de parte de Dios y que está contaminado y que hay que sacar cosas que no son, porque no ven sino cosas malas, destrucción, enfermedades, muertes y accidentes, se sienten atacados. Entonces, ¿por qué? Porque es que Dios no trabaja así, tenemos que descontaminarnos. Entonces se convierten en unos puntos de contacto donde nosotros tenemos que revisar nuestra vida espiritual. Y volver, les digo, nosotros creemos en lo profético, nos movemos en lo profético, pero en lo profético responsable, porque nos han pasado demasiadas cosas, hemos vivido muchas cosas, hemos tenido muchas experiencias de todos estos temas que estamos hablando, nos ha tocado muchos temas y con mucha gente, con demasiadas cosas, como dice, hay espíritus de adivinación y cosas. Entonces, o gente también con las manos haciendo simbología y diciendo, a Dios está mostrando con este dedo para tal lado que de allá viene el ataque o que tal cosa. Entonces son muchas cosas que no van de acuerdo a la palabra del Señor, y si no van de acuerdo a la palabra del Señor, pues se vuelven en una línea muy peligrosa para nosotros mismos y para nuestra vida espiritual. Esto es complejo. Así es, y ¿qué pasa? Cuando yo no tengo rebelión,
en mi corazón, seguramente Dios no me va a dejar engañar, porque aquí evidentemente era una divina, pero puede haber Camuflada. siervos de Dios que estén tocando de las dos fuentes y uno no discernirlo y buscar ahí para oración, porque cuando los profetas en el tiempo antiguo, ellos vivían apartados totalmente, ellos no vivían con la muchedumbre, ellos vivían apartados, escuchándole a Dios y en una conexión continua con Dios. Y hay veces los consultaban y tenían que ir a orar y decir, no, queremos que Dios me hable, todavía no sé qué decirte. Pero a veces encuentra uno personas que inmediatamente te hacen la pregunta, ya tiene la respuesta y ya vieron y ya el cosa y ya saben dónde está la raíz. Y es así, y uno dice, bueno, puede fluir mucho en el don, pero de verdad que esos del Antiguo Testamento les tocaba apartarse y estar tiempo con Dios antes de dar una respuesta. Pero cuando yo doy algo o sea, yo me doy un título, me hago responsable delante de título, que eso es lo que la gente no sabe. Delante de Dios, de ese título. No, me hago responsable delante de Dios de ese título y de los estándares que lleva ese título. Es que esto no es que yo soy apóstol o que yo soy profeta, entonces Dios lo va, si usted dice que es apóstol, Dios lo va a medir como apóstol, los estándares más altos, lo va a medir, yo soy profeta, lo va a medir como profeta, cuando dice por tus palabras va a ser justificado o por tus palabras va a ser condenado. Una cosa es tener un don profético, otra cosa es decir yo soy profeta, entonces Dios, cuando usted vaya y se muera delante de la presencia de Dios, es que eso es lo que la gente no entiende, que muchas veces nos damos un título para que nos idolatren, para que nos convirtamos en un amuleto, porque profeta, el mismo corre todo el mundo. Y esto trae unas connotaciones espirituales, trae una responsabilidad y unos problemas, los gigantes, los tremendos. Cuando hablamos de un profeta estamos hablando de alguien que tiene, que enseña la palabra del Señor, la enseña, no solamente que dice profecías, que enseña la palabra del Señor de una manera correcta, y es un maestro de la palabra del Señor, es un maestro que trae al pueblo para sacarlo de lo torcido y enderezarlo para que haga teshuva y vuelva a casa. Un profeta no es el que anima o el que hace brincar a la gente, no, un profeta eso tiene más profundidad, un profeta es el que arranca, el que planta, el que derriba, el que destruye paradigmas en la mente de la gente, el que establece el reino de Dios de una manera correcta. Entonces son cosas muy delicadas en las cuales muchas veces fluimos o decimos y nos hacemos responsables de cosas delante del cielo. Entonces cuando nos acerquemos al altar, dice la palabra, que tengamos mucho cuidado, que no hablemos a la ligera. Entonces hablar a la ligera nos hacemos responsables de cosas. Así es, de ahí que recuerden cuando Dios le dijo a Adán y Eva, cuando le dijeron que estaban desnudos, y le dijo, ¿y quién les dijo que estaban desnudos? No era mentira, era verdad, pero ¿qué voz les habló? Porque yo no les he dicho eso. Entonces, no se trata de que te digan cosas y acierten, se trata de qué fuente me están hablando, del reino de la luz o del reino de las tinieblas, porque eso trae sus consecuencias, eso deja su contaminación. Miren el caso de Saúl, va y consulta a esta mujer, a la bruja de Endor, y ya luego en el capítulo 28, del 21 al 25, vemos la consecuencia. Dice, entonces la mujer vino a Saúl y viéndolo turbado en gran manera le dijo, he aquí que tu sierva ha obedecido tu voz y he arriesgado mi vida y he oído las palabras que tú me has dicho. Entonces, como quien dice, le hice un favor, entonces ahora hágame usted el favor mío, mire pues, porque las tinieblas no dan nada gratis. Dice, te ruego pues que tú también oigas la voz de tu sierva. Yo le hice el favorcito, ahora usted me hace este. Y mire cuál era el favor. Pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas. ¿No le parece tremenda trampa? A fin de que cobres fuerzas y sigas tu camino tan querida, mire. Y dice el 29, el 23, y él rehusó diciendo, no comeré. Pero porfiaron con él sus siervos y juntamente con la mujer empezaron a insistir hasta que lo convencieron y él les obedeció. Se levantó pues del suelo y se sentó sobre una cama.
Y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató luego y tomó harina y lo amasó y lo coció con panes sin levadura. Y lo trajo delante de Saúl. Después de haber comido, se levantaron y se fueron aquella noche. Pues ¿cómo le parece que eso fue en el capítulo 28 y ya en el 31 estaban matando a Saúl? Ya inmediatamente hasta ahí había llegado Saúl, o sea, no se quedó sin cobrarle la factura, como diríamos en lo espiritual. Dice Primera de Samuel capítulo 31, los filisteos fueron a la guerra contra Israel y los israelitas huyeron ante ellos. Entonces dice, la batalla se intensificó contra Saúl y los arqueros lo alcanzaron con sus flechas y al verse él gravemente herido le dijo a su escudero, saca tu espada y mátame para que ellos no se sacien y se diviertan a costa mía. Entonces él va y trastocó esos límites e inmediatamente vino la consecuencia. Entonces mire cuando violentamos los principios, mire lo que pasa, pero cuando es Dios el que habla, cuando el profeta habla de parte de Dios, siempre va a haber bendición y siempre va a haber respaldo. Mire la diferencia en Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 17. La palabra profética era esta: no necesitan pelear en esta batalla, tomen sus puestos y estén quietos y vean la salvación del Señor con ustedes. No teman ni se acobarden, salgan mañana al encuentro de ellos porque el Señor está con ustedes. Y efectivamente tuvieron la victoria. Entonces, ¿qué diferencia cuando esa palabra profética viene de parte de Dios y cuando nosotros traspasamos los límites? Entonces, aquí este tema no solamente va hasta esto de hablar de todo esto, de la idolatría y de todo esto, sino que también como pueblo de Dios tenemos que ser más entendidos. Cada vez vienen más culturas a revolverse con las nuestras, cada vez hay más contaminación y cada vez el satanismo sigue como cogiendo más fuerza y el pueblo de Dios a veces hace cosas sin saber porque las ve hacer a otros y estamos haciendo señales con las manos y cosas que ni sabemos qué significan, pero en la selfie tengo que hacer este símbolo por decir algo y resulta que este símbolo significa paz y amor, pero esto tiene otro trasfondo que es el símbolo que utilizan los satanistas cuando se van a iniciar en el satanismo. Entonces imagínense, a veces nos parece todo muy charro, pero no discernimos cosas. Hay otro también y es en qué objetos. Mire, hay algo que está pasando en la actualidad y es que hay una inundación en Netflix y en todo lo que son películas que son toda una capacitación para entrar en el ocultismo. O sea, hay unas películas que parece un curso de ocultismo que cualquier adolescente y niño que lo vea aprende a abrir portales, a abrir códigos y a trastocar y a entrar en el mundo de las tinieblas. Y uno dice, pero ¿por qué está tan rebelde? Pero en la casa no se escuchan unas cosas feas, pero el niño ¿por qué está teniendo pesadillas? O el hermano que no ve las mismas películas con pesadillas, ¿no? Alguien entró el anatema a la casa. Ay, pero es que por la televisión no va a pasar nada. Es que eso es que uno viendo algo. Pero cuando alguien ora por la televisión, muchas personas han sido sanadas. Cuando se ora desde la televisión, muchos han sido sanados. O sea, lo espiritual no tiene ni lugar ni espacio. Igual en lo oculto también se abren portales y se abren puertas. Entonces tenemos que ser muy entendidos qué objetos compramos, qué llevamos, que son de otras culturas, que son cosas pactadas con los demonios, que fueron cosas sacrificadas para poder tener ventas con riegos, con cosas. De todo eso nos tenemos que cerciorar y ser entendidos, y más en estos tiempos tan difíciles donde el enemigo siempre ha andado como león rugiente, pero ahora que se le acaba su tiempo está más alerta y cualquier derecho legal que le demos, él lo va a aprovechar. Lo otro es cuando hablamos de todo esto, no podemos satanizar todo, pero saber que estamos en un mundo caído. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque muchas veces le echamos la culpa a la camisa, le echamos la culpa a la matera, le echamos la culpa al cuadro,
pero el verdadero anatema está en nuestro corazón y en nuestros comportamientos y en nuestros pensamientos. No diciendo que lo otro sea malo, no sea malo, sino que tenemos que trabajar lo que he dicho siempre, nuestro interior primero y no buscar culpables externos, porque cuando se le deja ver series y cosas en la casa, que yo me haría una pregunta: ¿qué está pasando con esa familia? ¿Qué está pasando con esa cabeza de ese hogar que está permitiendo ese tipo de cosas? ¿Dónde está la autoridad? ¿Dónde está el conocimiento de la palabra de Dios? Entonces el desorden empieza es cuando se pierden los principios y la dirección de la casa. No es que el niño se sentó y vio, no, él va a ver lo que les llama la atención, pero ¿dónde está el que guía? ¿Dónde está el que disciplina? ¿Dónde está el que enseña? ¿Dónde está el que está pendiente de lo que está sucediendo? Entonces siempre buscamos responsables o el colegio, o buscamos responsables externos cuando la degradación de la sociedad empieza desde la casa, empieza desde adentro. ¿Desde dónde empezó la caída del hombre? Desde el jardín del Edén. Empezó con una familia, con un hombre que estaba descuidó a la esposa, y la esposa fue y tomó una decisión y eso se volvió en un enredo y hasta acabamos en todo esto. Entonces, cuando se desajustan los diseños del Eterno sobre todo lo que se hace, pues se desajusta todo de ahí para allá y se nos vuelve muy normal todo. Tampoco le podemos echar toda la culpa al diablo y al entorno en el cual nos movemos. Nosotros tenemos una voluntad donde tenemos que ser responsables de nuestros actos, y hay veces, y cierro con esto, queremos es escuchar lo que nosotros desea nuestro corazón, así esté descontextualizado y se salga de la palabra del Señor, pero quiero una entretención para mi vida, para calmar conciencia. Así es. Padre, en esta hora te damos gracias por esta palabra, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Te pedimos, oh Dios, que en el nombre de Cristo y por los méritos de nuestro Mesías, de nuestro Santo Mesías y Salvador, que nos dé la sabiduría y el entendimiento, Señor, y el discernimiento, Padre, porque hay cosas muy evidentes, pero hay otras muy ocultas, que solo tú las conoces, Señor. Padre, pedimos espíritu de sabiduría, que el Espíritu Santo nos dé sabiduría, entendimiento, discernimiento, Señor, en esta hora, Padre. No permitas que caigamos en ese sincretismo, Señor, que mezclemos brujería, hechicería, magia blanca, cristianismo, Señor, y mezclemos, Señor, toda moda que se esté moviendo, Padre. Te lo pedimos, Dios misericordioso. Ayúdanos, encamínanos, Señor, guárdanos en estos últimos tiempos, Padre. En el nombre de Cristo te alabamos, te bendecimos, Señor. Bendecimos al pueblo, bendecimos cada persona que ve cada palabra, cada prédica, Señor, y que tu gloria y tu gracia sean sobre ellos, Padre. En el nombre de Cristo, que la santa unción del Espíritu Santo sea sobre ellos, que el Espíritu Santo sea ungiendo cada vida, cada mente, cada corazón, Señor. Que seas bendiciendo cada vida, Padre. Perdona, Señor, nuestros pecados, Señor, si hemos caído, Señor, en alguna cosa que no viene de parte tuya, Señor. Si hemos consentido, Señor, algún espíritu contrario, Señor, y te pedimos perdón, Señor. Sí. Lávanos, límpianos, Señor. Te pedimos, Señor, que nos permitas caminar en la verdad, que nos permitas caminar en entendimiento, en discernimiento, Padre, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Dios los bendiga a todos.